capacidad de generar analgesia. Tenemos fármacos neurolépticos que pueden generar algo de hipnosis. Tenemos fármacos hipnóticos como tal. Tenemos fármacos relajantes musculares como las benzodiazepinas. Tenemos fármacos que van a desarmar literalmente la placa neuromotora, como lo que antes es placa neuromotora justamente, como el glucuronio, el atracurio. ¿Sí? Ahora, cada fármaco puede o no tener acción en más de uno de esos puntos. Por ejemplo, la dexmedetomidina, ¿va a generar analgesia? Sí, claro que sí, una analgesia bastante importante. ¿Relajación muscular? Sí, claro que sí. Quizá no al nivel de una benzodiazepina, pero sí me genera relajación muscular. ¿Me genera hipnosis? No, allí se queda corta. ¿Sí? Una cosa es sedación y otra cosa es que me genere hipnosis como tal. Una cosa es catalepsia y otra cosa es hipnosis. ¿Sí? Tengo fármacos como el fentanilo, por ejemplo. Analgesia muy potente, de primera línea. Relajación muscular, un poquito. Hipnosis, casi que nada. ¿Sí? Propofol, hipnótico de primera línea. Hipnótico a más no poder. Analgesia, cero. Relajación muscular, sí. ¿Por qué? Porque si lo duermo, pues va a estar relajado. ¿Sí? En ocasiones esa relajación se puede quedar corta, sí, es verdad. Sevoflurano, isoflurano, agentes halogenados. Hipnosis, claro que sí. Relajación muscular, más o menos. Analgesia, depende. ¿En qué sentido? El sevoflurano se dice que tiene escasas propiedades de analgésico visceral, pero de manera tópica es un muy buen analgésico. ¿Sí? Ahora me dirán, pero esa vaina se evapora al paso. Y sí, es verdad. Pero ¿qué tal si a las moléculas del sevoflurano las atrapamos en un gel con base acuosa y aumentamos su permanencia en una zona que queremos proveer de analgesia? Por ejemplo, una zona con una quemadura. ¿Sí? Ahora, en una quemadura no muy profunda, porque si es una quemadura de tercer grado ya no tenemos nociceptores, entonces pues ya no hay mucha lógica ahí. Repito, el balance lo es todo: hipnosis, relajación muscular, analgesia. Si no tenemos estos tres presentes allí mismo, no existe anestesia. Es por eso que les menciono que no existe la teleanestesia. ¿Sí? Porque no hay manera en la que le podamos dar a un paciente un hipnótico intramuscular, un relajante muscular de manera intramuscular y un opioide, todo en una jeringuilla y mismo mezclado con un dardo. Es imposible, no se puede. A ver, ¿lo pueden hacer? Sí, pero va a ser un desastre eso. ¿Sí? Lo que existirá será sedación remota, pero no teleanestesia. Como se los mencioné en un inicio, todo paciente que se va a anestesiar es un paciente que va a estar en riesgo, sí. ¿Por qué? Porque es un paciente que deja de depender de sus propios sistemas de compensación. Todo paciente va a tener deterioro de la función pulmonar, es decir, va a hipoventilar y por ende va a generar distintos grados de hipoxia. ¿Verdad? ¿Vamos a tener deterioro de la función cardiovascular? Sí, claro que sí. Entonces vamos a tener bradicardia y seguramente hipotensión. Ojo, la hipotensión es una de las principales complicaciones anestésicas que van a tener. Se dice que al menos el 70% de cada paciente anestesiado experimenta algún grado de hipotensión. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Ahora, no es lo mismo una hipotensión leve, moderada, a que se les muere hipotenso y no se den cuenta. Cosas muy diferentes. ¿Sí? Hipotermia, claro que sí. Todo paciente anestesiado va a experimentar diferentes grados de hipotermia. Sobre todo si es un paciente chiquito. Chiquito en los dos sentidos. Chiquito de edad y chiquito de tamaño. Entre más
pequeñín sea nuestro paciente, tienen más capacidad de perder temperatura. Entonces, un gatito se enfría al paso, un cachorrito, un perrito se enfría al paso, ¿sí? Y mucho más si lo tienen en contacto con la masa quirúrgica del acero inoxidable, que está helada. Entonces, pilas ahí. Y lo peor que nos pueda pasar es que nuestros pacientes se mueren. ¿Les va a pasar? Sí, les va a pasar. O sea, en general les va a pasar, ¿no? Pero sobre todo si se dedican a anestesiar, va a haber un momento en donde les va a pasar. Se van a sentir mal con un zapato, van a querer llorar, van a querer mandar al diablo la carrera, van a decir, ¿por qué me metí a estudiar esta vaina? Era de... hubiera entrado a trabajar en el Astronomía. Sí, lo van a decir. ¿Va a querer cambiar de carrera? Sí, es verdad. Sí. Va a llegar un momento en donde van a estar literalmente asqueados de todo. Pero son médicos, señores, tienen que aguantar. Sí, esta carrera no es para todos, son médicos. ¿Sí? Así que tienen que estar a la altura del desafío. Y recuerden que sus pacientes los necesitan. Ahora, tener una muerte no es algo bonito, pero es algo que les va a pasar. ¿Qué tenemos que procurar nosotros? Que se mueran los que se tienen que morir. Y ni siquiera eso, por eso tienen que luchar igual hasta el final. Algo que tienen que hacer primero, si quieren dedicar a la anestesia, es ser necios. ¿En qué sentido? No se pueden rendir a la primera. Perfecto, van 10 minutos con un masaje cardíaco y ese man no responde, no importa, dale 10 más. Pero también tienen que saber cuándo detenerse. No se rindan fácil. Se les complica, yo que se no digan, no, hay que esa vaina, no, dale. Si ustedes están a la altura o tienen que pretender estar a la altura del desafío. ¿Se les van a morir? Vuelvo y repito, sí. Pero no se puede morir, o al menos no se debe morir, el paciente que viene el ASA 1, ASA 2, ASA 3, que viene con profilaxis, que va para castración, que va para ofrosalpinhisterectomía, que va para una masita no compleja. ¿Sí? Yo qué sé, si se les muere el paciente ASA 5 séptico, eso podemos permitirnos, darnos el lujo de que tal vez se nos puedan morir. ¿Sí? No los pacientes no complejos. ¿Sí? Todo paciente anestesiado va a enfrentar tres cosas, como les decía: hipoxia, hipotermia e hipotensión. Estas son las tres principales complicaciones anestésicas. Y de hecho ya se consideran accidentes anestésicos. Nosotros generalmente nos imaginamos como accidente anestésico a la parada cardiorrespiratoria y que se igual paciente. ¿Sí? Pero no, un accidente anestésico ya es una apnea de inducción, por ejemplo. ¿La puedo controlar, revertir? Sí, claro que sí puedo, pero es un accidente anestésico. Que mi paciente se enfríe un poquito de más, ya es un accidente anestésico. ¿Lo puedo revertir? Claro que sí. En ocasiones puedo utilizar eso a mi favor, sí. Por la misma hipotensión. Cuando quiero hacer maniobras de resucitación hipotensiva, o cuando quiero bajar la tasa metabólica de mi paciente y me voy hasta los 36 grados centígrados. Sí se puede. Pero una cosa es queriendo hacerlo y otra cosa es que pase. Entonces, eso se consideran accidentes anestésicos. Los más sencillos. No se olviden: hipoxia, hipotermia e hipotensión. Esos son los tres que van a tener siempre. Les decía que nosotros aún tenemos una deuda con nuestros pacientes y una deuda muy grande. ¿Por qué? Fíjense, estos son estudios retrospectivos, ¿sí? En donde, ¿qué nos mencionan? En humano existe una muerte por cada 250.000 pacientes anestesiados. En perros, uno por cada 145. Y gatos, uno por cada 166. Eso obviamente no es de América del Sur. Nuestras estadísticas de ley están muchísimo más arriba. Y por la casuística de nuestros pacientes, los que más mortalidad tienen son los gatos. ¿Por qué? Porque en nuestro medio hay muchos más perros que gatos.
Entonces estamos habituados mucho más a tratar con perros que con gatos. Segundo, los gatos son durísimos y ese es su principal talón de Aquiles. Que ellos muestran enfermedad ya cuando están quizá muy fregados. Y así como son duros, para anestesiar a un gato tenemos que ser extremadamente delicados. ¿Sí? Porque un gato nos permite hasta cierto grado de manipulación. Luego, no. Un perro, sí. Un perro no hay lío. Excepto las razas muy chiquitas, ¿sí? Pomerania, chihuahueño, ya los de juguetitos, ¿sí? Pero gatos, con gatos tienen que ser muy delicados. Fíjense la diferencia que hay en la tasa de mortalidad. Sin embargo, que aun con esa tasa de mortalidad, no existe especialidad médica que evite tantas muertes y que haya reducido la tasa de mortalidad en su propia especialidad como la anestesiología. No existe otra especialidad que haya reducido tanto la tasa de mortalidad. ¿Sí? Ni cirugía, ni interna, ni medicina interna, ni cardiología, ¿sí? Es anestesiología. Antes se operaban 2 personas y se moría una de ley. ¿Sí? Hoy se muere tal vez una persona por cada 250.000 personas internas. Entonces, fíjense, la anestesiología avanzó un montón, sí, pero aún seguimos teniendo una deuda con nuestros pacientes. Sería genial que nosotros pudiéramos llegar al menos a una muerte por cada 100.000 pacientes anestesiados. Se vendría una locura y aún así estamos mucho más atrás que medicina humana. Ahora, ¿por qué es muy complejo lograr esos números acá? Por todo esto. Por todo esto. ¿Okay? Porque seguimos metiéndole fármacos intramusculares, ya se quedó quietito, se paralizó y decimos, perfecto, vamos a operarlo. Porque sedamos a nuestros pacientes y no les damos ni siquiera oxígeno. Porque nos metemos a esterilizar, yo que sé, hacer o forzar histerectomías sin una vía intravenosa permeable y sin una vía aérea permeable. Entonces, esas son las causas de que aún al día de hoy nosotros sigamos manteniendo una deuda con esos pacientes. ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, sí podemos. Los que ya están muertos, va a sonar duro, pero ya están muertos, ya no podemos hacer nada por eso. ¿Sí? Ya fracasamos ahí con esos pacientes, ¿sí? Fracasamos con esos tutores que depositaron su confianza en nosotros. Entonces, ¿por qué tienen que estudiar? ¿Por qué tienen que prepararse? Por los que están vivos, por los que en algún momento van a requerir de su ayuda. Por ellos tienen que prepararse bien. Si se metieron a estudiar medicina, porque esto es medicina, automáticamente ustedes adquirieron esa deuda, les guste o no. Ustedes se deben a esos pacientes. En algún momento van a venir hacia ustedes, bueno, en nuestro caso el tutor se los va a traer, ¿sí? Esos pacientes que estén al borde de la muerte o que sin una intervención se van a morir y quizá ustedes representan esa única y esa escasa chance que tienen para seguir vivos. ¿Sí? Entonces, por eso tienen que estudiar niños. No solo para comprensivo, sino para subir la profesión. Nos quedamos hasta ahí, jóvenes.